sistema. Pero bueno, ya eso es otro tema. Tenemos una interesante invitada en el día de hoy que nos trae un plato fuerte. Así es. La encargada de presentar a nuestra invitada hoy, la doctora Jocelyn Sánchez Parra. Tenemos una joven pediatra endocrinólogo que tiene un tema bastante interesante, disruptores endocrinos, y es la doctora Maciel Segura. Repito que es pediatra endocrinólogo. Bienvenida, doctora, a esta receta médica de la Z. Muy buenos días, bendiciones, muy agradecida con esta maravillosa invitación a final de año para cerrar con broche de oro, con algunas recomendaciones y para educar a la población general. Qué bueno. Dime esos doctora, niñitos, excelente. Para hacer una primera pregunta, endocrinología pediátrica, ¿de qué se encarga un especialista de esta estirpe a la hora de evaluar un niño? ¿Qué es eso? Bueno, mi especialidad abarca tanto los trastornos hormonales, del crecimiento, del desarrollo, del peso en el niño. O sea, de eso que se encarga la endocrinología, así es. Okay. ¿Y qué es lo que la persona le llaman percentil? La persona no le llama, le dicen los médicos, sí, pero que el público necesita entender cuando le hablan de eso, de que está bajo, ¿qué significa eso? Así es, lo que pasa es que esas son unas medidas que se utilizan antropométricas, que se llevan a unas tablas que, como dice la palabra percentil, en % de la población se permite como estadificar en qué rango queda según el peso, la talla, índice de masa corporal. Qué bien. Excelente, doctora. Según la Organización Mundial de la Salud, reporta que existen más de 800 sustancias químicas que afectan al ser humano y a los animales. Y como consecuencia, estas sustancias se encuentran en alimentos, en cosméticos, en plásticos, y se ha exacerbado, y nosotros nos preguntábamos, todos nos preguntamos, ¿y por qué el cáncer se ha convertido prácticamente como si fuese una gripe común? Así es. ¿Cuánto cáncer en el mundo? ¿Cuántas enfermedades? ¿Los disruptores qué son, doctora? Sí. ¿Y dónde se encuentran? Son sustancias químicas que afectan el buen funcionamiento de las hormonas, porque ellas tienen mucha afinidad con ciertas hormonas, como es el caso de los estrógenos, pero también afectan la tiroides y otras hormonas más. Por tanto, son sustancias químicas que afectan el buen funcionamiento de las hormonas. Disruptor significa que altera, trastorna. ¿Y qué es eso, doctora? El ritmo de su funcionamiento normal. Así es. ¿Qué es la tiroides? ¿Qué produce para que el público entienda? Sí, la tiroides es una glándula que se encuentra ubicada anterior, en la región anterior del cuello, que ella cumple una de las principales funciones metabólicas, y en el niño es fundamental su buen funcionamiento. O sea, produce hormonas para el niño, para el crecimiento. No, a todo el ser humano, pero en el niño, en el caso del niño, porque sabemos que está en proceso de desarrollo, sobre todo a nivel neurocognitivo, pues afecta todavía más algún trastorno de esa índole. ¿Cómo se hace el diagnóstico en los niños, doctora? En el caso de los trastornos tiroideos, sí, se utilizan laboratorios hormonales del perfil tiroideo, y también uno se ayuda con una sonografía de tiroides que permite pues identificar alteraciones o lesiones localizadas ahí. Doctora, ¿cuáles serían estas sustancias que alteran el crecimiento del niño y pueden desarrollar en esto una pubertad precoz? Bueno, volviendo a los disruptores endocrinos, que son las sustancias químicas que afectan, se encuentra tanto a nivel de los alimentos, como mencionaba el doctor, pero también a nivel de los productos químicos altamente industrializados. Por ejemplo, se encuentra en el plástico, el BPA, el bisfenol A, que se utiliza también a nivel de los productos para bebés. Hay que fijarse que los envases plásticos para bebé digan BPA free o libre de BPA o bisfenol A, porque se pueden encontrar en el mercado. Usamos mucho plástico, inclusive cuando vamos a calentar utilizamos el microondas, y deberíamos evitar lo más que podamos usarlo, y en caso de que lo utilicemos, pues auxiliarnos de lo que son envases de cristal, de cerámica, para que no tenga contacto con el BPA que se encuentra localizado en el plástico. En el plástico per se. Y que cuando se calienta a altas temperaturas se libera, y es un potente cancerígeno, y además de que también afecta las hormonas. Que si usted agarra una botellita de agua, así es, y la pone en el sol, porque vemos exactamente, se queda pues recibiendo esos rayos solares, el caliente, el calor libera ese BPA, y lo andamos consumiendo a diestra y siniestra. ¿Y eso afecta a las hormonas? Exactamente. ¿Cuáles hormonas? Sí, todas las hormonas, y principalmente las hormonas sexuales. Por eso hay tanta predisposición a pubertad precoz o alteraciones hormonales a nivel del desarrollo sexual.
por la afinidad que tienen. Exacto, de la infertilidad también, exactamente. También de malformaciones congénitas. Efectivamente. Cuando usted dice pubertad precoz, vemos que esas niñitas, a veces ya con 9 años, 8 años, están desarrolladas. Me gustaría saber cuáles son los alimentos que adelantan esta pubertad en estas niñas. Sí, los alimentos altamente industrializados, como mencionaba. Por ejemplo, usamos mucho por la rapidez. Las madres muchas veces utilizan pues esas bolsitas de plástica en funditas, que son de papitas. Sí. Bueno, ellas tienen muchos condimentos artificiales. Se ha demostrado que los condimentos artificiales, exactamente, usan mucho pues sustancias como ajinomoto, glutamato monosódico, pues que también lo encontramos en los calditos y sopitas que usamos en la casa a diario. Tienen alto contenido de estos compuestos que provocan pubertad precoz. O sea, la sopita regular y normal que usa la gente. Sí, a base de ajinomoto, glutamato monosódico. Que lo usan para ablandar incluso. Exactamente, pues también afectan estos procesos hormonales. Y por ejemplo que a veces dicen, no, las niñas se le está desarrollando la telarquía, que son los senes. Dicen, eso el pollo, las hormonas. Sí, está vinculado. Sí, cierto, exactamente. Aunque se han hecho estudios que han querido arrojar, pues tratando de desvincular los mismos, vemos que en la práctica sí afectan directamente, que uno retirando ese tipo de alimento ve cómo mejoran las pacientitas sin tener que utilizar ninguna medicación cuando se encuentra, claro está, en estadios primeros, pues eliminando o prefiriendo, en el caso del huevo, el criollo y no el huevo gringo, ¿verdad? Evitar mayonesas, aderezos, evitar comer la piel del pollo, tratar de elegir pues lo más saludable posible, la masita del pollo, la pechuga, así es, y tratar de no consumirlo tanto. Así también evitar los embutidos. Los embutidos son altos en contenidos de lo que les decía, estos condimentos, o sea, embutidos versus alteración de hormonas. Así se da es. esa sí, los embutidos tienen cantidad de sustancias bastante para dar ese sabor. Son potencializadores de sabor también. Exactamente, así es. ¿Y cómo afecta a una pacientita esto de la pubertad precoz, doctora? ¿Y qué es pubertad precoz? Porque quizás nosotros no sabemos, pero el público no sabe. Así es. La pubertad precoz son todos estos fenómenos que ocurren en el cuerpo, en este caso antes del tiempo estipulado para un niño o una niña. Perdón, pero en el caso de la niña antes de los 8 años, en el caso del niño de los 9 años, cuando comienzan a ver estos cambios físicos a favor de un desarrollo sexual, tanto las mamas en las niñas, el vello púbico. Se formó exactamente. Sí. Y en el varón, el crecimiento testicular, elongación del pene y demás, que hablan de que ya se están dando esos cambios pues de desarrollo sexual. Y a veces esos olores, doctora, que están niñitas hasta de 5 años y 6 años, que tienen un olor fuerte. Así es, los disruptores endocrinos pues son agentes causantes principales de esos olores apócrinos. La bromidrosis, ese olorcito que preocupa tanto, es una de las principales motivos de consulta. Doctor, ¿y podamos hacer el diagnóstico cuál es la sustancia en estos casos, esos niños que tienen esa segregación? Sí, está vinculado directamente y uno va al historial clínico de la alimentación a base de que está principalmente dada, y vemos mucho el uso de embutidos, huevos, sazonadores artificiales, estos alimentos para niños que se usan mucho en las meriendas que mencionaba. Usted mencionó la palabra huevos. Los huevos que son gringos, y los huevos criollos de granja, que son los que deben preferirse, exactamente, pues están muy vinculados. Así es. Doctora, y la alteración, vemos muchos niños que tienen alteración del crecimiento. Sí. ¿Cuáles alimentos o cuáles tienen sustancias que pueden afectar el desarrollo en términos de talla de los niños? En los niños, ¿cuándo se puede afectar la talla? Sí, con relación a trastornos que tengan sustancia de estos alimentos. Bueno, no, los trastornos del desarrollo en cuanto al crecimiento, más bien están vinculados, si está afectada, como mencionaba, la función tiroidea en ese caso, la función de la hormona del crecimiento, cortisol, que está más ligado directamente al crecimiento. Con respecto a los disruptores endocrinos, están más vinculados al desarrollo precoz, desarrollo sexual precoz y alteraciones hormonales. Doctora, pero yo quedé muy preocupado con la pregunta que le hace el doctor Cisnero. En el sentido de que yo veo a diario cantidad de camiones cargando agua
sin ningún tipo de sin protección, sin cobertura, con el sol directamente. Y los botellones se calientan horas y días. Así es. Pero, y entonces, ¿cómo es posible que Salud Pública no haya tomado una decisión? Bueno, hay mucho desconocimiento, falta más campañas de concientización a toda la población en sentido general. Muchas personas no saben que se vinculan, es la verdad, y deberíamos pues sí reforzar esa campaña para que todos pues tomemos en cuenta, porque como bien decía el doctor, prácticamente todos llevamos pues botellas plásticas que para arriba y para abajo las dejamos en los vehículos, y a veces hasta hacemos el refill, lo rellenamos y andamos con él como si nada pasara, y sin embargo sí estamos. Lo ideal sería usar envase de cristal, ¿cierto? Eso es lo ideal, así es. Por eso vemos que el agua de calidad viene en envase de cristal. Así es. Mira, esa parte que dice el doctor Calderón, que esos son los camiones, pero que cuando llegan a los colmados, a los establecimientos, la dejan en la estantería. Así es. Están a pleno sol. Exactamente. Observa esto. Vámonos a una pausa. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.